Ya llegó nuestro abogado de cabecera, Valente Arizabalo. ¿Cómo estás, Valente? Muy bien, encantado. Bienvenido, ¿Cómo están? Valente. Saludos días. para todos. Saludos. Buenos días. Explícanos esto porque trae confusiones, obviamente, que es la sociedad de convivencia. Fíjate que es un tema interesante. Antes que otra cosa, esta figura jurídica creada en la Ciudad de México tiene 10 años con nosotros, ¿eh? No es algo nuevo. Okay. Vamos a recordar cuál fue en la situación política, social que vivía la ciudad hace 10 años, el motivo por el cual se generó esta figura jurídica. Fue el antecedente del matrimonio igualitario. Por eso, en una parte, ya mucha gente no la usa, no la aprovecha, porque la mayor parte de las personas que querían formar una familia bajo un mismo techo, con una figura jurídica que los regulara, pues optaron por el matrimonio. Fue una consecuencia de la lucha de algunos grupos que se venían dando. Sin embargo, en su origen, una característica importante de esta ley de sociedad en convivencia era que podía ser la sociedad conformada por personas del mismo o de distinto sexo. Ah, caray, ¿no? Entonces, si yo no soy de las personas que buscaba formalizar una relación sentimental con alguien del mismo sexo, entonces, pues como para qué la utilizaba si tenía otras figuras jurídicas. Sin embargo, se da en la práctica. La idea de esa sociedad es fundar un hogar con la idea de permanencia, con la idea de ayuda mutua y solidaridad. Y lo que genera esa sociedad de convivencia es, en principio, derechos hereditarios y derechos alimentarios, ¿no? Nosotros somos compañeros de cuarto, no necesariamente somos una pareja. Una relación afectiva. Que podría ser, pero no necesariamente, y decidimos que queremos constituir esta sociedad. Se hace mediante un convenio, es algo bilateral, las dos partes quieren hacerlo y además quieren darse las reglas de cómo quieren hacerlo. Sobre todo en las cuestiones patrimoniales, porque igual nosotros queremos vivir juntos y en el departamento donde vivimos pues, lo vamos a comprar entre los dos. Pues nosotros nos damos las reglas de cómo lo vamos a pagar, en el momento en que alguien quiera disolver la sociedad, cómo lo vamos a repartir, cómo lo vamos a dividir, algo muy libre. O sea que esto podría ser una excelente opción para buenas amistades. Personas que no tengan una relación amorosa, pero que de alguna manera a futuro quieran construir o tener algo en conjunto para tener esto en orden, las reglas del juego bien claras. ¿Qué necesita ser una persona o pues dos personas? Tiene que ser entre dos, no pueden ser tres esta sociedad, ¿verdad? Tiene que ser entre dos. Okay. ¿Qué necesitan hacer entonces? Deben ser mayores de edad. Los socios convivientes, así se llaman los socios, no pueden estar unidos en una relación de convivencia previa, no pueden estar casados, no pueden vivir en concubinato, ¿no? Mira. Y no pueden formar sociedades de convivencia con parientes muy cercanos en línea recta. O sea, yo no puedo celebrar una sociedad de convivencia con mi mamá o con mi hijo, ni con un primo de primer grado. O sea, tiene que ser familiares ya lejanos o simplemente que no exista ese parentesco. Okay. ¿Y cómo se disuelve entonces la sociedad? ¿Eso se pone en el papel también, como dice Gabriela, las reglas claras de amistades largas, o hay algunos puntos que simplemente por eso se disuelve? Para crearla tiene que darse ese convenio y tiene que registrarse en la delegación política del domicilio. Decías que no en el registro civil. En la delegación. Esto no modifica el estado civil de las personas. Muy bien. Recordemos que fue una etapa como que previa. Esa es la característica. Entonces, cuando una de las partes o ambas partes quieren dar propiedad a la sociedad, simplemente van y lo registran. Así se termina. O cuando uno de los socios convivientes se va a vivir en concubinato con otra persona o se casa con otra persona. O cuando hay un abandono de ese hogar donde queríamos estar juntos viviendo, de ese lugar. Un abandono por más de 3 meses es una causa de que se disuelva esa sociedad. Es decir, es como el sinónimo o lo que vendría siendo un divorcio, ¿no? Es el aproximado a un divorcio. De hecho, la ley dice que en lo que las partes no se pongan de acuerdo en ese convenio, por analogía, se va a estar a las reglas del concubinato. Entonces, lo que las partes no dijeron, se va a estar a las reglas del concubinato. Un punto importante en esta cuestión de alimentos, ¿no? Nosotros tenemos esta relación, tenemos esta unión, esta sociedad, porque queremos apoyarnos, queremos darnos ese sustento. Entonces, va a ser válido que cuando yo me quede sin chamba, le pueda pedir al otro socio, ¿no? Así, esas fueran las reglas del juego, pues que me dé una pensión alimenticia, ¿no? Que me dé una pensión alimenticia que puede durar la mitad
de lo que duró la sociedad de convivencia. Si nosotros estuvimos viviendo 3 años como Esos roomies o como 3. pareja, como sea, bueno, pues Ok. entonces 1 año y medio yo tendré derecho a recibir una pensión si es que la necesito. Oye, rápidamente, estas personas que optan por esta sociedad de convivencia, ¿pueden adoptar? ¿Pueden ¿O no? adoptar? ¿Sí? Pueden adoptar. Bueno, Ya no es nosotros- exclusivo del matrimonio. No, simplemente cualquiera de las dos. Ahora, no juntos, o sea, Ujú. no como padres ambos, ahí sí tendrían que estar unidos en matrimonio, Ok. pero Sí. cualquiera de ellos Solo podría sí. adoptar. Eso Perfecto. siempre ha sido, siempre se ha permitido, ¿no? Muy Que bien. una persona pueda adoptar a un individuo. Siempre es bueno conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Muchísimas gracias. Encantado, queridos Gracias, amigos. Valeria.